Hola, un gusto saludarles. Les habla Migner Ramón Acosta Llanes, doctorando en Ciencias de la Educación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. En esta ocasión vengo a exponer el soporte epistemológico de la tesis doctoral titulada Reconocimiento de estudios y títulos extranjeros y su construcción como política de integración educativa e inserción laboral, caso Chile. Es un tema que particularmente me interesa investigar, pues es público, notorio y comunicacional en la sociedad chilena el gran número de extranjeros que han llegado al país, muchos de ellos calificados académicamente y que realizan subtrabajos o trabajos subcalificados por las dificultades para el reconocimiento de estudios académicos que traen de su país de origen. En ese sentido, nuestra intención investigativa está enmarcada en una pregunta central: ¿cómo operan los mecanismos de reconocimiento de estudios y títulos extranjeros en Chile como dispositivos de inclusión o exclusión social? ¿Y qué estructuras de capital cultural y de campo condicionan a dichos procesos? En ese sentido, la investigación toma en consideración el postulado de Pierre Bourdieu y Santos de Souza. Santos de Souza como epistemología emergente y Pierre Bourdieu con el estudio realizado. En ese sentido, nuestro contexto de esta investigación tiene que ver con esa movilidad humana global y migración calificada, el incremento de profesionales titulados que han llegado al país y esa ausencia de mecanismos equitativos de reconocimiento de estudio. Dicho esto, entramos en materia, el campo según Bourdieu. Y para Bourdieu el campo es una zona de actividad social diferenciada, con capital específico, autonomía, dependencia, jerarquía. En nuestro caso es el campo educativo, el del reconocimiento de estudios. Por eso en la diapositiva quiero colocar tres actores importantes, en este caso el Estado, que es el Ministerio de Educación, las universidades mediante el Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, y el tercer actor importante son los profesionales migrantes, que son los que portan capitales formados de otros campos. El campo, según Bourdieu, es un espacio social estructurado, con sus propias reglas, jerarquías y relaciones de poder, donde los agentes compiten por recursos y posiciones. En mi proyecto de tesis, el campo del reconocimiento de estudios y títulos está configurado por el Estado, en este caso, como ya les decía, el Ministerio de Educación, las universidades con el Consejo de Rectores y los profesionales migrantes. El campo del reconocimiento reproduce jerarquías simbólicas, como lo dice Bourdieu, que privilegian los credenciales del norte global sobre las del sur global. Y cuando hablamos de norte global y sur global, no hablamos de espacios geográficos delimitados o definidos, sino que hablamos de concepciones de la producción del conocimiento. El hábitus como mediador. El hábito es una estructura mental estructurada. Es el sistema de disposiciones incorporadas, formas de pensar, actuar y valorar, que el individuo adquiere a lo largo de su historia. En esta investigación, el hábito institucional chileno tiende a privilegiar credenciales del norte global, como les explicaba anteriormente, sobre las del sur, puesto que el sistema de reconocimiento de títulos está estructurado en torno a convenios, procesos de revalidación, criterios de prestigio internacional y que tienden a reproducir jerarquías, o sea, no lo dice directamente, pero está enmarcada en ese sistema de jerarquía. No es lo mismo un doctor en Harvard, al que una persona se presenta como doctor en Harvard, es ampliamente reconocido, mientras que el mismo doctor con los mismos conocimientos, pero egresado de una universidad de Latinoamérica, no va a tener la misma categoría que se le da en la sociedad a alguien egresado de Harvard o de Oxford. Por eso, el hábitus institucional chileno preferencia los modelos curriculares norteamericanos y europeos, mientras que valora los estilos de producción del conocimiento que están legitimados.
En cambio, el hábitus del profesional extranjero es que él está formado en otro campo, quizás con las mismas eh, necesidades, pero distintas a lo que exige el norte global. Por ello, muchas veces el hábito del profesional extranjero se manifiesta con malestar, incomprensión y exclusión simbólica. El capital cultural tiene tres estados, decía Bourdieu, y existen tres formas. Incorporado, que son los conocimientos, habilidades internalizadas; el objetivado, que son libros, títulos y certificados; y el institucionalizado, que son los diplomas reconocidos oficialmente. En mi tesis investigamos precisamente que el capital cultural objetivado e institucionalizado de los migrantes es difícilmente convertible dentro del campo chileno. Ejemplo, los títulos latinoamericanos deben pasar por el filtro de la Universidad de Chile, que era la que tenía hasta el día de este 2026, tenía el monopolio. Sin embargo, con la entrada en vigencia del decreto 174, eh, que hay una vacatio ley a partir de agosto del 2026, bueno, se amplía el abanico de universidades. Pero quiero hacer la comparativa con los títulos de universidades del norte o de Europa, que son reconocidos directamente por el Ministerio de Educación. ¿Ok? Eh, Ahora, ya habiendo hablado sobre Bourdieu, quiero referirme a la epistemología decolonial. Y aun cuando tengo las referencias de Aníbal Quijano sobre la colonialidad del poder, Walter Miñolo sobre el pensamiento fronterizo y Catherine Ward sobre la interculturalidad crítica, quiero referirme también a Santos de Sousa, porque ya lo toqué en el trabajo anterior sobre las epistemologías emergentes. Santos de Sousa menciona que los saberes ancestrales o los conocimientos del sur, aun cuando fuesen calificados, son dejados de lado para imponer el conocimiento producido por el norte global. Ejemplo, si una persona se presenta como titulado de un doctorado en Harvard, se asume que es el más capacitado y lo que diga esa persona es la verdad, en comparación con un egresado de una institución del sur global. La epistemología decolonial y la tesis doctoral. Aquí quiero detenerme en tres puntos. En la geopolítica del conocimiento, se tiende a valorar más los títulos obtenidos en el norte global por encima de los del sur global. Segundo, criterios de evaluación inspirados en estándares del norte global y la invisibilización de las epistemologías diversas, o como lo decía Santos de Sousa, epistemicidio. Y en el tercer punto, el reconocimiento como justicia epistémica. La devaluación sistemática de los saberes migrantes constituye una injusticia epistémica, decía Fricker en 2007. El reconocimiento equitativo de títulos es al mismo tiempo un acto de justicia y una oportunidad de enriquecimiento epistémico para Chile. Por ello, nuestra investigación. Ahora, la convergencia entre la postura de Bourdieu y la epistemología decolonial, la convergencia es un punto de encuentro entre teorías. ¿Ok? Ambas posturas rechazan la idea de que el saber científico es objetivo y neutral, y existe una hegemonía eurocéntrica colonial. Bourdieu y la epistemología decolonial vinculan el saber con el poder y coinciden que la clase dominante del conocimiento institucionaliza estándares para su producción. Por eso, en la diapositiva, como convergencia, se exponen los procesos de validación del conocimiento, que no son neutros, reproducen jerarquías sociales e históricas. Ahora, las conclusiones de esta investigación. La primera es que el reconocimiento de títulos es un campo de lucha simbólica, no es neutral, no ocurre porque sí, es una lucha simbólica. Segundo punto, las categorías bordianas, campo, hábitos y capital cultural permiten analizar las asimetrías y exclusiones en los procesos de convalidación. Como tercer punto, la epistemología decolonial revela las raíces histórico-coloniales de las jerarquías epistémicas que devalúan las credenciales del sur global por todo lo que ya habíamos expresado. Como último punto de conclusión, la articulación de Bourdieu y la epistemología decolonial ofrece un marco de mayor alcance explicativo
para la tesis doctoral y que, bueno, más adelante en el proceso investigativo se verá reflejado. Dicho esto, he querido compartir este anexo final como una imagen de lo que sería esa lucha, ese campo de fuerzas que hablaba Bourdieu, el reconocimiento de títulos extranjeros en Chile, donde el campo es un campo de fuerza que enfrenta por un lado al norte global y por el otro al sur global. En el norte global se habla de credenciales legítimas y universales, mientras que al sur global siempre sus credenciales van a ser cuestionadas y subvaloradas. Así pues, quiero agradecer por su atención. Fue un grato placer en estos escasos minutos exponer estas posturas epistemológicas y concatenarlas con lo que es la investigación que llevaré a cabo a través de mi tesis doctoral. No sin antes, por supuesto, despedirme con este pensamiento. El conocimiento es el instrumento más poderoso para transformar las estructuras de desigualdad en sociedades más justas e integradas. Les habló Migner Ramón Acosta Ollanes, doctorando en Ciencias de la Educación.